Bienvenidos una vez más, queridos amantes del terror, el misterio y lo oculto. El 11 de marzo del año 2011, un devastador terremoto de magnitud 9.1 sacudió el lecho marino al este de Asia, lo que resultó en una ola de una altura de 12 pisos que se estrelló en las costas de Japón. Más de 15,000 personas perdieron la vida, millones perdieron acceso a agua corriente o electricidad y más de 120,000 edificios fueron destruidos en minutos. El terremoto de Tohoku, llamado así por la región del noroeste de Japón en la que se originó, fue el más devastador en la historia de la nación. Pero el drama no termina ahí. Poco después del desastre, los sobrevivientes traumatizados comenzaron a ver los rostros de las víctimas en los charcos, deambular por las playas y aparecer en la puerta de su casa. También se vieron espeluznantes figuras empapadas de agua llamando taxis, solo para desaparecer una vez que se subieron al asiento trasero. Y no se trataba de avistamientos únicos. Los habitantes de todas las ciudades más afectadas han informado de numerosas apariciones de este tipo. El reportero británico Richard Lloyd Parry exploró el fenómeno generalizado de estas apariciones. Lo nombró Espíritus del Tsunami, un ensayo donde habla de los fantasmas y el tsunami y esta extraña circunstancia, que fue relatada en un episodio de Misterios sin resolver en Netflix. Explicar este inquietante caso no fue tarea fácil. Tenemos que tomar en consideración la cultura japonesa, el dolor colectivo y quizás algo que realmente es inquietante, los espíritus del tsunami, y que todos estos elementos hayan trabajado juntos para crear este fenómeno. Sin embargo, una cosa está clara: estas historias son tan espeluznantes como asombrosas. Eran las 2:46 de la tarde, hora local, cuando empezó el terremoto, con su epicentro a 45 millas al este de Tohoku, a una profundidad de 15 millas debajo de la superficie del océano. Sacudió la tierra durante 6 minutos completos, provocando olas de más de 20 metros que se estrellaron en la ciudad de Miyako, en Japón. Mientras tanto, el agua continuó 6 millas tierra adentro, desde Sendai. Se inundaron un total de 217 millas cuadradas, lo que provocó la destrucción de hospitales, escuelas, negocios, hogares, vías férreas y todo lo demás. Quizás aún más devastador es el hecho de que el tsunami también causó un fallo del sistema de refrigeración de la central nuclear de Fukushima, provocando un notorio derrumbe. La agencia de reconstrucción japonesa ha estimado que el daño financiero ha alcanzado los 199 millones de dólares, aunque el Banco Mundial, por su parte, ha estimado el coste económico total en 235 millones de dólares. En los 65 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta es la crisis más dura y difícil para Japón, dijo el entonces primer ministro Naoto Kan. A medida que Japón avanzaba en su reconstrucción, el desastre continuó de manera sobrenatural. Los espíritus del tsunami se convirtieron en un asunto común. Richard Lloyd Parry había vivido en Japón durante 18 años cuando ocurrió el desastre natural y se sorprendió al saber que la nación era más supersticiosa de lo que él pensaba. Según Parry, ver un fantasma del tsunami en los meses posteriores al terremoto no era raro. El dolor de la pérdida y la angustia de la gente salieron a la luz, dijo a NPR en el año 2014. Y lo que también salió después de unos meses fueron historias de espíritus, fantasmas y eventos sobrenaturales que eran tan comunes que casi parecían una epidemia. En el año 2016, un estudiante de posgrado en sociología llamado Yuka Kudo fue a una de las ciudades más devastadas por el desastre, la ciudad de nombre Ishinomaki, para estudiar esta epidemia, centrándose en particular en taxistas de la ciudad que aseguraron haber llevado a bordo pasajeros que resultaron ser fantasmas del tsunami. Ishinomaki contó con 3.097 muertos y reportó 2.770 desaparecidos. En total, 50,000 edificios fueron destruidos. La ciudad diezmada ha visto cómo la mayoría de su población se reubica y los taxistas deambulan sin rumbo en busca de clientes para recoger. De los 100 taxistas a los que Kudo pidió que contaran historias sobrenaturales sobre el tema, solo 7 se ofrecieron como voluntarios. El primer taxista le contó a Kudo sobre un encuentro que había tenido en el verano del año 2011.
Solo habían pasado unos meses desde el tsunami y apenas había clientes. Naturalmente, se sorprendió al ver de repente a una mujer joven que lo llamaba para llevarla a un área que había sido particularmente afectada por la tragedia, además de usar un pesado abrigo de invierno, en pleno verano. La figura también estaba completamente empapada. El conductor apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que no había llovido en días, antes de llevarla al asiento trasero y escuchar su pedido de ser escoltada al vecindario en gran parte abandonado de Minimijama después del tsunami. Esa área está casi vacía, le dijo, encendiendo el medidor. ¿Estás segura que quieres ir allí? Hubo un largo silencio y entonces, con voz temblorosa, la mujer le preguntó: ¿Estoy muerta? El conductor, aterrorizado, giró su cabeza, pero no encontró absolutamente a nadie dentro de su auto. Otro taxista le dijo a Kudo que había recogido a una joven de unos 20 años, de aspecto confundido, que seguía señalando hacia adelante. Cuando se le preguntaba a dónde debía ir, finalmente dijo Hiyoriyama, un parque de montañas cerca de Ishinomaki. Después de atravesar las curvas cerradas de la montaña, el conductor dejó que su cliente se bajara del auto, pero cuando se dio la vuelta para cobrar, la mujer había desaparecido. En el libro de investigaciones de Parry, también se documenta cómo un hombre de Kirihara dijo que ahora desprecia la lluvia, ya que constantemente ve los ojos de las víctimas del tsunami que él conoció en los charcos de agua. Además, se dice que el fantasma de una anciana acecha en un hogar de refugiados en Onagawa y normalmente se sienta allí esperando una taza de té. Y en Tajago, una estación de bomberos recibió llamadas incesantes hasta que los bomberos fueron al lugar de donde venían estas llamadas, a orar por los muertos. En este punto, las llamadas se detuvieron de repente. Pero ha habido incidentes aún más inquietantes. Parry habló con un sacerdote budista de nombre Taiyo Kaneda, quien le mencionó a un hombre llamado Takashi Ono, que se había vuelto poseído después del tsunami. Kaneda y Ono vivían a varias millas de la costa, donde ocurrió lo peor del desastre. Mientras Kaneda ayudaba a innumerables personas a enterrar adecuadamente a sus seres queridos, Ono se mantuvo alejado de la zona del desastre, hasta que meses después regresó y se dio cuenta de lo que había sucedido. Después de ver la pérdida monumental y la devastación a lo largo de las playas, regresó a su casa, cenó con su familia y luego fue al patio trasero y comenzó a revolcarse en el lodo, hablando de manera gutural y agresivamente. Su familia estaba muy mortificada y lo curioso es que al día siguiente este señor no recordaba sus acciones. Si bien no hay respuestas claras a estos incidentes, tal vez una mirada más cercana a la historia de la relación de Japón con el reino de los espíritus pueda proporcionarnos una idea de estos fantasmas del tsunami. Japón tiene una larga relación cultural con los fantasmas, o yurei, como se les dice en la religión sintoísta, que literalmente significa el camino de los dioses, y es la fe indígena del pueblo japonés. Los espíritus habitan en todas las cosas animadas e inanimadas. Muchos japoneses han llegado a creer que, como el tsunami se llevó a las personas antes de que estuvieran listas para morir, su espíritu inquieto todavía vaga por nuestro plano de realidad. Y aunque las encuestas mundiales sugieren que Japón es una de las naciones menos religiosas del planeta, Parry ha descubierto lo contrario. No me di cuenta de lo real y vivo que era el culto a los ancestros y el culto a los muertos, informó Parry. La otra cosa que aprendí es algo que debería haber sabido de todos modos, pero el dolor y el trauma a menudo se expresan de maneras muy indirectas. Parry cree que el fenómeno que vivió Ono es una de esas situaciones. Aunque Kaneda le hizo un exorcismo, también lo hicieron muchos otros que creían que eran poseídos por espíritus del tsunami. Parry no está convencido de que lo sobrenatural esté realmente detrás de este fenómeno, pero está de acuerdo con Kaneda en que estos espíritus son reales para cualquiera que crea haberlos visto. Y en ese contexto deben de tomarse en serio. Lo que importa es que la gente crea en ellos, dijo Parry. No importa si crees en fantasmas, lo real es el sufrimiento y el dolor. Parry teoriza que el fenómeno generalizado de los fantasmas de los tsunamis es probablemente la manifestación de una nación que está elaborando su trauma colectivo y su dolor. Las ciudades costeras de Japón han encontrado otras formas creativas de hacer frente al trauma. Por ejemplo, la ciudad de Otsuchi ha instalado una cabina telefónica llamada teléfono salvaje,
en la cima de una colina con vista al océano, que permite a los dolientes enviar mensajes de texto a sus seres queridos en el otro mundo. El doctor Charles Figley de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Tulane confirmó que el trauma compartido por las masas a menudo produce extrañas reacciones colectivas. No es raro que los conciudadanos y familiares que han sobrevivido a pérdidas catastróficas y dislocaciones tengan reacciones comunes, ya sean avistamientos, sonidos u olores paranormales, dijo el doctor. Los fantasmas, para algunos, son más tolerables que el vacío creado por la muerte. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Alguna vez te has topado con un fantasma? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepan. Hasta la próxima.